también sobre una mujer, Mariana Barzúa, es sobre sus hijos, Claudio, Daniel y Yael, es sobre los abuelos de estos hijos, sobre los primos de ellos y sus tíos, y a la vez sobre cómo las trayectorias de todos se ven impactadas por la incertidumbre de la crisis, la bestialidad del autoritarismo, la crueldad del ser humano, la frialdad de la burocracia dictatorial, las consecuencias de la dictadura en quienes volvieron a vivir en democracia sin sanar, en quienes volvieron a visitar Chile con su dolor, y cómo se puede seguir viviendo, si acaso es posible, y buscando la verdad y justicia desde el amor, el optimismo, el cariño y la fe en que es posible y debemos aprender a vivir mejor juntos. Desde una perspectiva más colectiva, el libro es también un testimonio histórico. La historia, con mayúsculas, debe entenderse también desde las historias con minúsculas, desde la experiencia vital y concreta, real, de quienes vivieron un periodo de Chile que ojalá nunca más volvamos a vivir. Para eso, este museo, este libro, el trabajo de editoriales como LOM y el tesón de quienes tienen memoria histórica es vital para construir y fortalecer una cultura en torno a los derechos humanos, la libertad, el respeto a los proyectos de vida y las formas de convivir en democracia, aprendiendo y recordando lo que ha pasado. Por todo lo anterior, también propongo catalogar este libro como una obra política, porque asume un compromiso con la democracia como forma de gobierno, el derecho democrático como regla fundamental para relacionarnos y resolver nuestros conflictos, y con los derechos humanos como cultura y principio básico de toda sociedad, bajo cualquier circunstancia. Sobre esto, el libro ofrece un mensaje vigente, atemporal y necesario, en especial para las nuevas generaciones, pero también para quienes han olvidado, han relativizado o siguen obviando lo que ha pasado. Con esto termino. El libro de Daniel Silverman es una invitación a la reflexión íntima, personal y también colectiva para aprender y recordar qué ha pasado en Chile, qué pasó con la vida de tantas personas, miles de víctimas, sus familias, de su dolor, el exilio y la eterna pregunta de dónde están y qué sería de nosotros si todo hubiera sido distinto. El libro propone recordar que el daño no tuvo un impacto individual o solo en ciertos grupos. El autoritarismo, la falta de cariño y un país que no construye una cultura basada en los derechos humanos son causa de una sociedad que se daña a sí misma, al colectivo y que frustra un futuro mejor juntos. Así, el mensaje del libro no es solamente retrospectivo, sino que también prospectivo, porque propone, a pesar de todo, pilares sobre los cuales es posible construir una vida más plena y justa en sociedad. En esa invitación, en mi opinión, el libro y su autor sobresalen, porque desde el dolor propone una relación con los otros a nivel íntimo y colectivo, desde el amor, la compasión, el recuerdo dulce y el optimismo de que otra forma de relacionarnos es posible. Pero para ello no debemos dar vuelta a la página. No. Esa página de la historia y sus consecuencias aún vigentes, debemos leerla, entenderla y compartirla para servir a construir una cultura basada en el respeto y restricto a los derechos humanos. Gracias, Daniel, y felicitaciones por tu gran libro. Muchas gracias a sus padres. Los dejo con Daniel Silverman, el autor. Daniel es hijo de Mariana Barzúa Rojo y David Silverman Gurovich. En 1977, a los 10 años o a los 9 años, no sé la fecha exacta, la familia junto con sus dos hermanos y la madre se exiliaron a Israel, donde vive y es padre de 3 hijos. Es autor ya de 3 libros y evidentemente publicados inicialmente en hebreo. El primero, entiendo, en castellano y bueno, ya como se decía también en inglés. Es activista por los derechos humanos, activista social por los derechos humanos, que ha luchado, entre otros, para que Israel no venda armas a regímenes dictatoriales, autoritarios, como fue el caso de Chile. Dejo con el micrófono a Daniel. Gracias. Wow, difícil después de recibir tantos elogios, ¿se dice? Primero que nada, muchas gracias a todo el público por venir. Algunos de ustedes yo los conozco un
poco, a otros un poco más, pero igual no es nada de fácil venir hoy a este lugar. Yo vine en el tren apretadito, ¿ya? Como es en Chile a esta hora, en el rush hour. Así que gracias por venir a todos. Gracias a todo el personal de LOM. Estando fuera del país no es nada de fácil encontrar una editorial que uno puede confiar y saber que están capaces de editar un libro de este estilo. A Pablo tuve la suerte de encontrarme con él primera vez en el 2010. Mi tío Mario, hermano de mi papá, hizo un encuentro entre nosotros. Mi tío Mario, que falleció este año, para mí era importante que también él participe hoy día, y no llegamos a ese momento. Yo tenía una relación muy especial con él, porque por un lado es el hombre más cercano a mi papá, ¿ya? Pero por el otro lado siempre vivimos lejos, entonces nunca no tuvimos la oportunidad de verdaderamente conocernos, pero afortunadamente los dos tenemos ese amor de la literatura, de escribir. Entonces cualquier texto que yo escribí siempre con la idea de publicarlo, la primera persona que yo se lo mandaba era a mi tío Mario, sabiendo que de él voy a recibir una crítica literaria, ¿ya? Entonces es una pena que él no está con nosotros hoy día. Gracias a Diego por un gran trabajo. Y no solamente un gran trabajo, sino que ese proceso personal que tuvimos, como tú dijiste, de acercarnos, de conocernos, y Andrea por todos los encuentros que siempre tuvimos, y verdaderamente escuchar a una persona que escribe, hablar del libro, sí, es muy lindo para mí. Antes de seguir les quiero pedir, o quizás decir, mi acento a lo mejor es chileno, pero el vocabulario no es muy bueno, así que de repente me faltan las palabras, así que perdónenme de antemano. Lo que yo hice es, preparé un PowerPoint que me ayuda con cosas que no quiero olvidarme. Yo creo que está listo, ¿no es cierto? ¿Se puede proyectar? El PowerPoint, ¿lo tienen? Con él voy a ir avanzando por puntos que no quiero perder, pero después me gustaría, si ustedes como público tienen preguntas, a mí me gusta mucho más la conversación que estar aquí parado dando un discurso, ¿ya? Bueno, esto es algo que ocupo más en Israel, que no conocen el país de Chile, así que podemos seguir a la próxima, ¿ya? Ya. Primero que nada voy a hablar sobre esa época que tuvimos en Chuquicamata. Nosotros durante el gobierno de Allende, mi papá recibió el cabo de ser el gerente de cobre en Chuquicamata, y nosotros básicamente fuimos de Santiago, la capital moderna, una ciudad moderna, llegamos al desierto. Diego, espera un poco que quiero que no nos vayamos. Ahí está. Entonces llegamos al desierto, que era muy especial. Yo tenía 4 años cuando llegamos, pero igual se sentía, primero que nada, esa sensación de algo tan diferente de la ciudad. Otra cosa era como una sensación casi de pioneros, ¿ya? De gente que se llegó con una dedicación enorme a construir un país mejor. Por ejemplo, construyeron un hospital en Calama, entonces venían muchos doctores de Santiago, del centro, con esa idea de avanzar esta zona del país. Entonces toda la gente, todos los círculos en los cuales mis padres se movían, era gente que venía con esa idea de avanzar el norte del país. Además, otra cosa, si podemos ir a la próxima ¿cómo se dice? Foto, ya la llamo diapositiva. Ya. Esta foto a mí me gusta mucho porque una de las cosas
Ustedes pueden ver, yo estoy ahí, el chiquitito en la mitad. Una de las cosas impresionantes del desierto, que es tan árido, entonces con su 0% de humedad, una de las primeras cosas que uno se da cuenta cuando llega, no importa si uno tiene el pelo crespo, ¿ya? En 2 días el pelo de todos es como los chinos, ¿ya? Palitos. Y aquí estamos todos así con ese pelo, excepto mi papá, que iba a menudo a Santiago, entonces él iba y su pelo se hacía también liso, pero ya al volver ya venía un poco crespo. Entonces, además que esta foto es una de las pocas fotos que sobrevivieron, porque ya cuando estábamos en Santiago, mi papá preso, después detenido, venían muchas veces del ejército, o agentes de la DINA, y allanaban la casa con el pretexto de buscar documentos, pero era básicamente para molestar a la familia. Rompían cartas personales, rompían fotos, se llevaron muchas de las fotos. Entonces hubo una época que nosotros ya no teníamos fotos de la familia. Esta foto sobrevivió, yo creo que donde familia o tíos, y esa es también la razón por la cual yo quise incluir en la tapa esa caricatura de mi papá, ¿ya? Es una caricatura que fue dibujada en la cárcel por uno de los prisioneros políticos, que era amigo de mi papá. Lamentablemente no logré ubicar a esa persona, pero esa imagen nosotros la teníamos en la casa casi como la única foto que con ella crecimos. Entonces para mí era súper importante incluir esa foto en la portada. Un detalle interesante es que, por ejemplo, en la versión que salió el libro en inglés, la editorial me dijeron, mira, para el público chileno, por ejemplo, esa caricatura puede ser muy bien entendida, pero al lector inglés, americano, no tiene ni una significativa esa caricatura. Es como van a ver el libro, especialmente en Amazon, que es una librería. O sea, imagínense cuando ustedes van a una librería física y están tratando de elegir un libro, ¿ya? Nosotros le damos el libro quizás 15, 20 segundos, si nos interesa, a lo mejor leemos de qué se trata el libro, ¿ya? Pero en 1 minuto o menos vamos a decidir si queremos este libro o no, ¿ya? En el mundo digital, ese minuto son 2 segundos, ¿ya? Entonces, según lo que me explicaron estas personas expertos del mundo digital, me dijeron, esa caricatura, el lector americano, al verla, va a creer que es un libro de dibujos de niños, ¿ya? Entonces no calza bien. Y bueno, yo, no conociendo ese mundo del marketing y del digital, fui con la idea de ellos, pero la verdad que no me gustó para nada la portada que ellos diseñaron. La cambiamos, todavía no me gusta, así que una de las primeras cosas que le pedí a Paulo cuando decidimos trabajar juntos es que esta sea la portada. Bueno, seguimos a la próxima. ¿O que no? Ya. ¿Otra más? No, dentro del PowerPoint. Ya, gracias. Ok, vamos para adelante. Ya. Bueno, para nosotros, cuando ocurrió el golpe, a nosotros nos tomó de sorpresa. Nosotros vivíamos en el norte en ese momento, y llegaban las noticias de Santiago. Entonces, esa mañana del golpe, mi mamá
mi papá llamó a la casa y le dijo a mi mamá: toma a los niños y llévalos donde los Encaladas, que eran unos amigos muy buenos de nosotros, que Carlos tenía que estar hoy día aquí, pero va a venir mañana al final. Y nos fuimos a la casa de ellos sin saber qué iba a pasar, con una falta de seguridad total que iban a traer estos días. Y mi papá en ese momento decidió esperar unos días para ver qué pasa, y después de 4 días se entregó al ejército bajo el acuerdo de que nos van a dejar a nosotros como familia volver a Santiago. Entonces también esa vuelta a Santiago, imagínense que el jefe del ejército en Calama le dijo a mi mamá: ustedes tienen permiso mío de seguir a Santiago, 1200 kilómetros en auto. Pero no había ni un papel, ¿ya? Ni un permiso escrito. Lo único que él nos dio consejo es de sacar una bandera blanca fuera del auto, y las rutas estaban básicamente casi abandonadas. O sea, los únicos autos que iban eran del ejército y quizás otra gente como nosotros que se movía de vuelta a donde tenían que llegar. Y con nosotros iba también un doctor joven que también necesitaba llegar a Santiago, pero una de las cosas que me asombró cuando mi mamá me contó esta historia es que 1200 kilómetros primero paramos quizás 2 veces, ¿ya? Una vez para dormir y 2 veces el próximo día para que los niños vayan al baño, pero la cosa era llegar a Santiago. Y en esos 1200 kilómetros mi mamá y este hombre no cambiaron una palabra casi, ¿ya? Porque ya la gente estaba dentro de ese automecanismo de defensa de que es mejor no hablar, no dar información que puede no solamente dañar a uno mismo, sino que también a la otra persona, ¿ya? Y ese proceso fue algo como casi natural de ahí para adelante, ¿ya? Dentro de la cárcel, dentro de la familia, fuera de la cárcel, en el barrio, entre vecinos, la gente no hablaba, ¿ya? Nadie sabía quién está escuchando, qué puede decir, y yo creo que ese es uno de los daños más grandes que una dictadura puede tener, que uno tiene miedo de pensar, ¿ya? De dar libertad a esos pensamientos. Entonces eso cambia todo el estado psicólogo bajo uno opera. Esto es algo muy lindo que quiero compartir con ustedes. Bueno, el libro salió en hebreo hace 3 años, justo antes de que empezó esta pandemia global. Y para mí lo más claro era que el libro tiene que salir lo más pronto posible en español. Siempre fue mi sueño, ¿ya? Que el libro se publique en español y acá en Chile. Pero con la pandemia todo ese proceso se demoró. Y además que, como les dije, cuando trabajé con la editorial de Amazon, lo que quiero hacer es traducir el libro a español. Y ellos me dijeron: entendemos esa necesidad emocional tuya, pero, de nuevo, con su expertidad de digital, me dijeron: 80% de la gente en Amazon lee inglés. Así que primero lo traducimos al inglés, después vamos a ir al español. Yo dije, bueno, ¿ya? De nuevo, ellos son los expertos, no yo, en ese mundo. Entonces así fue. Y la verdad, cuando se presentó la oportunidad de trabajar con Diego, fue como un gran regalo. Y la verdad es que este libro
manera que puedo pensar de él hoy, 3 años después, es que es verdaderamente un regalo, porque el libro, desde el momento que salió, me sigue regalando encuentros con gente nueva que conoció a mi familia, o familias que vivieron momentos similares, historias similares, o otros autores. Entonces, y hoy día sigue regalando, ¿ya? Y bueno, estos últimos 2 años y medio en Israel, desde que el libro salió, en Israel yo he dado muchas charlas sobre el libro, en diferentes sabores, ¿no? A veces me invitan, cuando el enfoque es en el tema literario, a veces me invitan cuando es político, a veces sobre otras actividades que yo hago, a veces en colegios. Entonces siempre tengo que adaptar la presentación, pero al final es siempre un público israelí que no conoce la historia de Chile y le es muy difícil entender. Entonces siempre tiene una dinámica especial. Y una de las ideas que de repente tuve fue... una vez me invitaron a hacer una charla y junto conmigo había una bailarina de flamenco, ¿ya? Entonces hablábamos unos 10-15 minutos y después había un baile que también le daba a la gente una oportunidad de respirar un poco, pero también le dio algo así como de un color especial, cuando uno mezcla dos doctrinas de arte, ¿ya? Y fue tan lindo, entonces yo me puse a pensar qué más podemos traer a una charla así, ¿ya? Y de repente decidí que darle porque yo siempre busco ese diálogo con los lectores, entonces decidí darle a los lectores una oportunidad de interpretar lo que ellos leyeron a través del dibujo. Entonces le pedí a gente que ha leído el libro o gente que quiere leer el libro, que tiene ese talento de dibujar, si quieren elegir un capítulo y dibujarlo. Y de a poco empecé a recibir dibujos de diferentes personas, ¿ya? Algunos que yo conozco, otros que no conocía o otros que no conocían el libro todavía, entonces necesitaban leerlo primero, elegir qué capítulo quieren leer. Fue un proceso muy lindo y ahora en esas charlas tiene esa dinámica, ¿ya? Que también existe el texto, pero también existe la interpretación de los lectores, como ellos lo vieron, como ellos lo sintieron. Ahora el libro consiste de 11 cuentos. Yo tenía muchos cuentos que podría haber incluido acá, pero al final decidí ir con 11 nomás, como un número simbólico del 11 de septiembre. Entonces elegí los cuentos que más me tocaban. La mayoría son cuentos personales de nosotros, pero también otros, como dijo Andrea, son cuentos que no son de mi familia, pero que me impactaron mucho, como el cuento del Mocito, ¿ya? O de la casa José Domingo Cañas. Entonces este primer dibujo es no de uno de los cuentos, sino que de un poema, ¿ya? Un poema sobre como un sueño, una fantasía que una vez yo tuve. No sé si ustedes vieron alguna vez la película El Juez, ¿ya? Es con Robert Downey Jr. y con Robert Duvall, sobre un juez americano que al envejecer él parece que atropelló a alguien, entonces al final termina en la cárcel, y cuando él sale de la cárcel, el hijo, que tiene sus propios temas también con el papá, salen al lago, ¿ya? Y en ese momento, en el lago que se acercan, de repente el padre muere, pero una muerte natural, de vejez.
Y aunque esa película no tiene nada que ver con nuestra historia, a veces una historia no toca a uno en los puntos que uno tiene. Entonces ese fin de la película fue para mí como un momento que yo dije, cuánto me hubiera gustado tener a mi padre que muera una muerte así natural al lado de su familia. Entonces este es un dibujo que es una interpretación de ese poema. Otro dibujo que les quiero mostrar, si puedes cambiar ya. Este dibujo de acá es de una compañera, una colega mía en Israel. Ella decidió dibujar el cuento que se llama Cariños, ¿ya? El cuento Cariños es básicamente esa necesidad de un niño de la mano del padre que le haga cariño, ¿ya? Entonces ella lo dibujó en realidad o sea, yo estaba pensando en dibujos digamos, del tamaño máximo de esta mesa, digamos, ¿ya? Porque es como una exhibición que viaja conmigo, entonces pero ella me mandó un dibujo enorme que no sabía cómo, no tengo lugar en la casa donde ponerlo incluso, pero cuando se ven en los colores verdaderos es muy impactante. Y el último dibujo que le quiero mostrar de la serie, un dibujo que también me impactó mucho y que la persona que lo dibujó está con nosotros hoy día, mi prima Alfonsina. Ella decidió dibujar el dibujo del capítulo de la casa José Domingo Cañas. Y yo creo que con mucha sensibilidad dibujó el barrio chileno de Ñuñoa, ¿ya? Con todas sus casitas, los pájaros, los árboles, pero también se ven esas máscaras abajo que también pueden ser como los muertos que estuvieron en esa casa, la gente que no sobrevivió a esa casa. Y para mí fue súper especial, como una persona que vive tan lejos de mí, que no nos hemos visto básicamente desde que somos niños, logró tomar todo lo que yo quise contar en ese cuento, lo logró captar, ¿ya? Así que eso fue muy especial para mí. Y en general, para mí yo creo que o sea, para mí el escribir siempre ha sido como una autoterapia, una manera de buscar un mundo más sano. Entonces llegó un momento cuando yo dije, bueno, creo que los textos que escribo son bastante buenos también para publicarlos, y ese es otro proceso ya. Pero cuando uno ya toma esos textos tan personales y empieza a trabajarlos para ser entendidos por un público que no conoce esta historia, que no conoce este país, también fue un proceso muy especial. Lo que me gustaría ahora es que darles a ustedes la palabra, si tienen algunas preguntas o si hay algo que les intrigue. A mí me encantaría escuchar y seguir la charla de esa manera. Daniel nos ha hablado del nombre, que es el juego infantil La Manito Muerta. Sería bonito que nos contara. Bueno, te agradezco por esa pregunta porque tiene mucho sentido y además hay una historia linda por atrás. El juego ese de la infancia, La Manito Muerta, ¿ya? Que siempre empieza con una risa muy grande y termina con uno de los niños llorando. Y yo fui con ese nombre también porque la Manito Muerta tiene un motivo, es como un motivo que vuelve durante todo el libro, porque la historia o la versión con la cual nosotros crecimos toda mi vida es que
En el año 76, a mi mamá la llamaron a una reunión no oficial, un tipo del ejército la llamó y le dijo, bueno, nosotros estamos dispuestos a liberar a David con dos condiciones. Una es que ustedes salgan inmediatamente del país y la otra es que usted no puede entrevistarse afuera del país y hablar contra el régimen militar. Mi mamá obviamente feliz, pensando que toda su labor, sus esfuerzos, finalmente van a dar fruto y vamos a poder salir como familia, todos. Entonces le dice, obvio, estoy de acuerdo con esas condiciones, con esos términos. Y el oficial le dijo, así como en una forma de amenazarla, ¿ya? Esa condición de no entrevistarse afuera es muy seria. Usted tiene todavía toda su familia acá, ¿ya? O sea, era como decir, si ustedes llegan a hablar afuera, algo le va a pasar a la familia. Pero esa reunión se terminó con la idea de que en 2 o 3 semanas mi mamá recibirá aviso de cuándo liberan a mi papá. Entonces mi mamá entró inmediatamente en un proceso de prepararnos para salir, comprar pasajes, firmar un montón de papeles legales y contarles a nosotros, a los niños, que vamos a salir. Y también existe ese temor de no colgarse de la esperanza, ¿ya? De saber por experiencias ya que es muy posible que todo esto no llegue a pasar. Entonces, ¿cómo uno le cuenta a los niños? ¿Ya? Y bueno, mi mamá 2 o 3 semanas después recibe llamada, que la invitan de nuevo y ella está segura que viene para que le van a avisar a qué fecha mi papá sale. Y cuando ella llega a esta reunión, este mismo oficial le dice el acuerdo está cancelado, ¿no? Y me dice, ¿pero cómo cancelado? Sí, no vamos a liberar a su esposo. ¿Por qué no? Demandando una respuesta. Y él le dice, no lo vamos a hacer, se terminó. Y mi mamá insistió tanto que él le dijo, al final, le dijo, mire, su marido está como, o sea, está muerto, ¿ya? O sea, ya no, para usted no existe. Y mi mamá le dice, ¿pero qué significa eso? Si hace 2 semanas usted lo quería liberar. Bueno, entonces al final este oficial le dice, en una de las interrogaciones, para no decir torturas, que su marido estuvo, se lesionó en su mano y hubo que llevarlo al hospital militar y ahí tuvieron que amputarle el brazo, ¿ya? Entonces esa es la situación y mi mamá diciendo, bueno, eso es una buena noticia porque quiere decir que lograron salvarlo, ¿ya? Si le amputaron el brazo quiere decir que lograron salvarlo. Entonces, ¿cuándo lo liberan? Y él le dijo, señor, usted no entiende lo que estamos hablando. Nosotros nunca vamos a liberar a una persona que le amputamos el brazo. Como diciendo, es la prueba de lo que está pasando en Chile, ¿ya? Y se enojó mucho con mi mamá y básicamente la tuvo que echar de la pieza. Y bueno, esa es la versión con la cual nosotros crecimos, pensando que por ese, digamos, accidente, ¿ya? Por esa mala suerte, fue que no liberaron a mi papá. Pero cuando ya éramos grandes adultos, y la verdad que eso empezó en el año 95, cuando el presidente americano Clinton decidió que 25 años después ya se pueden liberar algunos de los archivos sobre la intervención americana en Chile. Entonces, en algunos de esos documentos también encontramos información sobre mi papá, y de ahí sube una historia diferente,
¿ya? Según lo que nosotros entendemos, mi papá murió, fue asesinado en octubre del 74, como casi 2 semanas después de que fue secuestrado de la cárcel. Entonces uno dice, por un lado, es un gran alivio, porque eso quiere decir que sufrió menos 2 años, ¿ya? Pero por el otro lado uno dice, un momento, todos esos años, del 74 hasta el 77, que recibíamos llamados a la casa, vimos a su esposo en tal y tal lugar, estuvo en esta casa, en esta base, ¿ya? Eran siempre teléfonos de o presos o a veces guardias, ¿ya? Que venían a contar, y era como una red clandestina de información que la gente detenida ayudaba cuando al salir trataban de llamar a la gente de los que no salieron todavía para avisar a las familias dónde estaban. Entonces era una red clandestina, pero que en ese momento era muy importante y muy ¿cómo se dice? Reliable, que uno... Confiable. Claro, confiable, ¿ya? Entonces de repente uno dice, si mi papá murió en el 74, ¿ya? ¿Por qué era tan importante para alguien tener toda esa red de mentiras, ¿ya? También invertir tanto tiempo, tanta energía en eso. Y además, incluso hasta el momento de llamar a mi mamá, no a una, sino que a 2 reuniones, una vez diciendo que van a liberarlo y otra vez diciendo que no. Entonces, esa mano es la manito muerta. Y bueno, la manito vuelve en diferentes oportunidades en el libro, pero esa es la manito muerta. Y para terminar tu pregunta, uno de los lindos encuentros que tuve con el libro es de una mujer chilena que vive en Israel, que yo no la conocía, que un día me llama, quiere comprar el libro porque ella dice, yo pensé que la manito muerta era un juego que mi mamá inventó, que solamente nuestra familia jugaba. Entonces cuando vi un libro que se llamaba La manito muerta, tuve que comprarlo inmediatamente, y al leerlo se encontró con una historia que ella no esperaba, ¿ya? Y bueno, ella vive en Haifa, no lejos de donde yo vivo, nos encontramos, nos hicimos buenos amigos, ¿ya? Ese es otro de los regalos que el libro le va dando a uno al conocer, tener la oportunidad también de conocer a los lectores. Daniel. Sí. Hola. No hace la mascarilla. Oye, mi nombre es Cecilia Rojas, estoy aquí con mi mamá. Nos conocemos por Facebook. Por Facebook. Mi papá estuvo con tu papá en la Penny. Yo tenía para el golpe 13, 14 años, y me acuerdo cuando íbamos a verlo a la Penny, tu papá gigante. Mi papá era alto, pero tu papá era más alto. Tengo ese recuerdo. Y te felicito por el libro, lo compramos, así que lo vamos a leer. Quería recordar una anécdota que mi papi nos contó acerca de tu papá en la Penny. Mi papá era muy bueno para el garabato. Entonces dice que un día en la Penny están en el baño tu papá y mi papá haciendo caca. Entonces que tu papá le dice que está muy contento ese día. Entonces mi papi le pregunta por qué había tenido noticias del juicio o que lo iban a liberar o algo así. No, le dice, estoy contento y emocionado de estar cagando junto a miembros de la Comisión Política del Partido Comunista. Y, bueno, mi papá era Rodrigo Rojas. Primero que nada, gracias por compartir esa memoria. Aparte del dolor, también hay que resaltar estas cosas. Una de las cosas que más me impresiona es ese sentido de humor que se desarrolló entre prisioneros, ¿ya? Porque en la Penny habían los prisioneros políticos y los prisioneros delincuentes, que eran personas de un background, ¿cómo se dice?
¿Cómo? Un nivel. Bueno, nivel, sí, de nivel diferente. Claro, pero había también una dinámica muy interesante entre estos dos grupos, ¿ya? Cuando los delincuentes tenían quizás la suerte de saber el destino de ellos, ¿ya? O sea, si te condenaron a 3 años, uno sabe que en 3 años sale. Los presos políticos no tenían esa suerte. Algunos esperaban noticias a ver si pueden salir, otros esperaban a juicio, otros temían que los pueden sacar de la cárcel y de ahí pasan de detenido a desaparecido, ¿ya? Que es otro estatus, y es un estatus que nosotros lo vivimos. Yo me acuerdo que cuando mi papá estaba en la cárcel, sentíamos que era una gran suerte saber dónde está mi papá, que mi papá puede ir a visitarlo una vez a la semana con uno de los niños, ¿ya? Otras familias no tenían esa suerte. Entonces, y el esfuerzo de mi mamá durante ese año, de 73 a 74, era a nivel también local, pero también internacional, de conseguir que mi papá pueda salir del país, ¿ya? Y del 74 para arriba era totalmente diferente, era de encontrar primero dónde está, ¿ya? De confiar en esas informaciones que uno recibía de repente y salir corriendo donde le dijeron que está, ¿ya? Sin entender el riesgo también que uno corre. Y también de seguir criando a los niños, porque la vida no para. Entonces, en ese sentido también yo le tengo una gran simpatía y agradecimiento a la comunidad judía, porque cuando nosotros volvimos de Chuquicamata a Santiago, mi papá en la cárcel, mi mamá sin trabajo, nadie la iba a tomar para el trabajo, entonces también de una vida relativamente muy cómoda pasamos a una situación en donde no había nada, ¿ya? Y mi mamá en esa época, ella los jueves hacía como 50 tortas y las vendía el viernes y sábado, ¿ya? Para poder vivir de algo. Y dos cosas. La gente de la comunidad judía, todos venían a comprar tortas de mi mamá. Y la segunda cosa es que el colegio le dijeron a mi mamá que no se preocupe ¿cómo se dice? Claro, que no se tiene nada que preocupar, los niños siguen en el colegio. Y yo creo que eso fue una ayuda muy grande porque mi mamá, muy orgullosa, no quería tomar un peso de nadie, ¿ya? Entonces, esa ayuda era muy importante, significante para nosotros, porque nosotros también, uno, como dije, quiere seguir viviendo. Por ejemplo, para mí, una de las cosas que yo creo que me salvó, yo nadaba. Entonces seguí nadando, seguí en competencias, era el único lugar donde uno se puede olvidar de lo que uno está viviendo y también del miedo de qué va a pasar, ¿ya? Porque eso yo creo que es lo más grande, no saber cómo pueden cambiar las cosas, peor o mejor. Entonces, bueno, eso fue también una manera, además que muchos dentro de la familia del lado de mi papá, del lado judío, no estaban de acuerdo con las opiniones y la ideología que mis padres representaban, pero estuvieron ahí para ayudar, y eso fue muy importante. Y eso también me trae al otro punto que quería compartir con ustedes, que nosotros, cuando se presentó la oportunidad de salir del país, ya finalmente, aunque fue sin mi papá, teníamos muchas ofertas de muchos países, ¿ya? En ese momento el mundo estaba dividido entre los dos países potentes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces teníamos ofertas de los dos lados, por ejemplo, de las dos Alemanias, de Italia, Polonia, por el otro lado Canadá, México, y también Israel era una de las opciones. Y cuando mi papá estaba preso, la idea de mis padres, aunque ellos dos
se reconocían como ateos, ¿ya? La idea era irse a Israel, donde los padres de mi papá ya estaban esperando. Entonces cuando llegó el momento de salir de Chile, que ya era sin mi papá, mi mamá dijo, vamos a Israel. Y yo siempre me interesó mucho esa elección, ¿ya? Porque una mujer que no es de origen judío, que no se siente judía en el sentido religioso, podría haber elegido tomar a los niños, ¿ya? E irse a cualquier otro país. ¿Por qué se va a ir a un país en el cual le dijeron que no nos van a recibir con la misma tolerancia que, por ejemplo, dentro de la comunidad judía pequeña, chilena, que ya hay hartos matrimonios mixtos? Entonces hay una tolerancia, ¿ya? Pero en Israel no existe esa tolerancia a los matrimonios mixtos. Entonces, ¿por qué se va a ir a ese lugar? Y la respuesta que mi mamá me dio muchas veces durante nuestra infancia y también después como adultos, es que ella de una manera entendió que en cualquier otro país que nosotros vamos a ir, nunca vamos a ser canadienses o mexicanos o italianos, vamos a ser parte de la comunidad chilena de exiliados. Y es cierto, yo miro hoy día muchos amigos que viven en el exilio, algunos volvieron a Chile, otros quedaron, pero siguen en un núcleo así de gente chilena muy comprometida, pero más chilena que ciudadanos del país en el cual están. Y mi mamá pensó que el único país en el cual nosotros vamos a poder comprar como una nueva identidad, y al hacer eso también rehabilitarnos, es Israel. Y es cierto, nosotros, yo creo que ya al primer año ya nos sentíamos muy israelíes, hicimos la vida que cualquier niño israelí hubiera ido, o sea, movimientos de juventud, los Boy Scouts, colegio, etc. Entonces yo siempre tuve un gran agradecimiento al Estado de Israel al darnos esa segunda oportunidad y al haberse transformado en nuestra nueva patria, ¿ya? ¿Y por qué cuento eso? Porque ese fue también el punto de quiebre cuando yo como adulto me enteré que Israel, mi nueva patria, la patria que me acogió y que me dio la oportunidad, es también la patria que vendió armas a mi primera patria, ¿ya? Entonces me sentí como traicionado por mis dos países. Y ese dolor creció incluso más cuando me enteré que no fue un error que cometió alguien en una vez, sino que es una política clara en la cual Israel vende armas a cualquier país sin ninguna consideración de los derechos humanos. O sea, si ustedes hoy día toman y como he investigado el tema, si uno toma un globo y lo da vuelta y lo para en cualquier momento, les prometo que donde lo paren van a encontrar un país donde Israel vende armas, ¿ya? Y para mí eso es una realidad muy difícil de recibir y una realidad que soy parte de una gran lucha contra eso. Somos un grupo pequeño que estamos tratando muchos años ya de llegar de legalizar el tema, ¿ya? De llegar a hacer una ley en la cual se prohíba, por lo menos, que haya venta de armas a países o regímenes que han violado los derechos humanos de una manera brutal y consistente. O sea, en este grupo tenemos gente que es muy idealista, que va a decir, no quiero que vendan armas a nadie, nunca, ¿ya? Yo creo que hay que ser también práctico, no creo que vamos a llegar a ese mundo ideal que a lo mejor nos gustaría vivir en él, y también el Estado de Israel, por su historia, es una industria muy quizás importante,
Pero yo creo que sí sería crear un país más justo, más sano, en el cual existe una ley a qué países se puede vender armas y a quienes no. ¿Ya? Y lo digo porque lamentablemente en los casos peores es cuando uno ve que incluso cuando hay un embargo internacional en cual todos los países más potentes del mundo han llegado al acuerdo que en tal momento, en tal país, no vamos a vender armas. Por ejemplo, Sudán, por ejemplo, Myanmar, ¿ya? Sudáfrica en el tiempo del apartheid. Van a encontrar que Israel está como tomando ventaja, que la competencia no está, ¿ya? Entonces, bueno, yo, perdón, no quería que el evento sea tan político, pero es algo que es parte de mí, parte del libro, y el tema sube. Es un tema también difícil, yo sé, con la comunidad judía acá, porque mucha gente, a lo mejor es por la mentalidad de minoría, pero mucha gente se enoja, creen que nosotros me han llamado traidor, ¿ya? Y no entienden que para mí es una lucha que no es contra el país, sino a favor del país. Yo quiero crear un país que sea más justo. Bueno, otra pregunta. Hola Daniel, encantada. Hola. Yo soy Tatiana. Oh, Tatiana, qué rico verte. Y tenemos una historia, ¿para qué te digo? Fuerte. Tu papá y mi papá soñaron en salir en ese Fiat 600 del año, no sé, en esa minucia. ¿A dónde iban a ir, Daniel? Hoy día estoy aquí. Tati, perdóname que te digo, pero sí, quiero contarle a la gente, tú viniste de Antofagasta hoy día, ¿no es cierto? Yo hoy día no, vengo de Talca. De Talca. Pero ya. yo soy de Antofagasta y mi padre en el 73 se salvó jabonado porque mi papá en un auto pequeño, si todos aquí ubican un Fiat 600, era una locura meter al papá de Daniel en eso y más encima soñando con llegar a Argentina. O sea, bajo ningún punto de vista. Hoy día estoy aquí, Daniel, para honrar la memoria de tu padre y para honrar la memoria del mío y para honrar a todas las personas que cayeron en Calama, los que estuvieron en Chuquicamata, que fue todo eso, fue un sinsentido, un sin razón en nuestro país. Nunca se debió haber llegado a eso. Tú y yo sabemos qué destino corrieron después de nuestras vidas, que yo no voy a alargarme en esto, pero hoy día estoy aquí por eso. No te voy a hacer ninguna pregunta, Daniel. Voy a honrar la memoria de tu padre y la de mi padre, que ellos estuvieron en una circunstancia en la vida en que eran amigos, eran compañeros, ¿no es cierto? Y ellos lo único que querían era ser libres en ese minuto. Fue horroroso. A nosotros también nos allanaron, fuimos víctimas y con mi mamá quedamos solas porque mi papá, yo no sé si ustedes creerán en la sincronía, en Dios, en el universo, en lo que sea, por andar transportando al padre Daniel y a otros compañeros de él más, a mi papá se le perforó una úlcera y terminó, ¿no es cierto?, en el hospital de Calama, y gracias a un médico que lo conocía y que era amigo salvó su vida, porque a mi padre lo llevó a buscar la caravana de la muerte a mi propia casa. Y tuvimos que soportar eso con mi mamá, solas las dos, porque yo solamente tengo un hermano. Y mi hermano no vivía en Calama, él estaba estudiando en Santiago, por tanto era mi mamá, mi papá y yo. Y mi
mamá estuvo muy dispuesta a recibir a tu madre y a ustedes cuando pequeños para alojarlos esos días que nadie sabía hacia dónde se dirigía todo esto que después terminó, ya latamente lo sabemos en Chile, cómo culminó todo esto. Eso, Daniel, por eso yo hoy día estoy aquí. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias por venir. Quiero contar que con Tatiana, Tati, hemos tenido hartas conversaciones por Facebook y por teléfono. Hemos cambiado historias. Yo creo que una de las cosas más dolorosas para un niño es el no entender exactamente de qué acusan a los padres, ¿ya? Y no saber, a lo mejor hay algo cierto, a lo mejor no, ¿ya? Yo, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que tuve la suerte de que siempre mi mamá fue muy clara en explicarnos por qué mi papá está en la cárcel, o por qué después está desaparecido, ¿ya? Entonces, para mí era un punto muy de orgullo, ¿ya? De que mi papá está en la cárcel por sus valores, por sus ideas, ¿ya? En el colegio, yo y mi hermano a veces nos agarramos a combos con otros niños porque venían y decían mentiras que escucharon en la casa, ¿ya? Pero teníamos ese sentido de justicia que nos ayudaba mucho. Y por ejemplo, uno de las personas que yo me encontré en casa José Domingo, en José Domingo Cañas, esa vez que fui la primera vez contigo, la persona que dirigía esta casa en ese momento, en un momento yo le pregunté, dime, o sea, yo cuando toco el tema de la dictadura en Chile y de toda la tragedia que vivimos acá, yo a veces necesito después como 2 días descansar, ¿ya? Y este hombre todos los días trabaja en ese lugar, ¿ya? Y contesta las preguntas del público y está tocando esa herida todo el tiempo constantemente. Entonces le pregunté de dónde tiene la fuerza, la energía de estar ahí todo el tiempo. Y él me contó una cosa que me tocó mucho, porque él me dijo que él viene de una familia muy pobre, que al papá básicamente el ejército entró a la población y se lo llevaron por pobre, ¿ya? El papá no tenía mucha conexión, digamos, política o ideológica. Entonces él como niño sufrió mucho porque los otros niños en el barrio lo molestaban, le decía que el papá era comunista, se lo llevaron por ser comunista. Después, qué sé yo, 3, 4 meses después el papá fue liberado, pero el papá salió en una situación muy difícil, ¿ya? No era el mismo hombre. Entonces él y su hermano salían todos los días a pedir limosna para comprarle al papá un café, que el papá básicamente no podía levantarse de la cama, ¿ya? Y miren cuán crueles pueden ser los niños, porque cuando el papá estaba detenido era comunista. Ahora que lo liberaron, le decían, tu papá probablemente traicionó a sus amigos, por eso lo liberaron, ¿ya? Entonces ese niño no tenía ni una oportunidad de tener orgullo en su papá, ¿ya? De saber de que su papá estaba acusado. Y fue para mí una realidad que no conocía yo, ¿ya? O sea, yo con mi mente de niño creí que todos los niños de los desaparecidos y los detenidos tenían un sentido de orgullo, y me choqueó mucho ver que no era así. Ahora con Tati, bueno, no fue a la misma magnitud, pero tuvimos esas conversaciones de darse cuenta cómo otras personas vivieron situaciones similares, ¿ya? Y cómo uno reacciona, o cómo el barrio y la familia de uno llega a reaccionar. Yo también de niño, lo que sí me acuerdo es que mucha gente, por miedo, no quería nada que ver con nosotros, ¿ya? Por ejemplo, habían ciertos negocios en el barrio que no nos dejaban entrar. O, por ejemplo, gente en la familia que
no quería invitarnos a la casa, ¿ya? Entonces ese sentido de orgullo le ayuda a uno a superar, porque uno no puede entender cómo un tío que antes era súper amoroso, ¿ya?, se aleja cuando uno llega, ¿ya? Sí, por favor. Mira, yo no voy a hacer una pregunta. Quiero decirte que me es grato conocerte, no tenía idea de tu existencia y me ha tocado profundamente el saber de ti, porque soy un sobreviviente, no sé si alguien más está aquí también, de José Domingo Cañas, 4 de octubre de 1974. ¿Su nombre, señor? Juan Enrique Salinas Cortés. No habíamos tenido una comunicación contigo. Tengo en proyecto un libro que no se ha editado, pero tengo unas cuantas palabras que he escrito haciendo un recordatorio de tu padre. Yo estuve con él en los momentos que podría decir seguramente que fueron el inicio de la tragedia posterior de tu padre, y que probablemente eso se dio en José Domingo Cañas. Me gustaría leerte, te voy a entregar a ti estos fragmentos, pero me gustaría que lo conocieran las personas que están acá, porque me imagino que cada persona que vino a solidarizarse contigo y querer demostrarte el cariño y el afecto que en este momento podemos darte y que seguimos teniendo con tu padre. Yo no lo conocía personalmente a él, pero ese día que me tocó conocerlo fue tan trágico, fue tan terrible, que son cosas que no se pueden olvidar. ¿Hay alguien sobreviviente de José Domingo Cañas aquí, de ese 4-5 de octubre? Entonces tengo el privilegio de poder leerte algunos fragmentos. Te digo, te voy a entregar a ti estas páginas para que tú en la intimidad las puedas releer, y en el futuro, cuando este proyecto de libro, que está prácticamente durmiendo un sueño desde hace unos cuantos años, se haga realidad. Previo a eso, quiero decirte, yo soy profesor de castellano de los antiguos, con revalidación de título como licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas en México. Fui detenido, me llevaron inmediatamente después de haber sido detenido, mientras yo impartía mi clase con alumnos adultos en un liceo nocturno en la población José María Caro. Fueron los agentes de la DINA, lamentablemente acompañados por una compañera que recriminé y que después pude hablar con ella y pudimos llorar juntos frente a la tragedia
que se había producido. No sé, el momento que estoy viviendo ahora es un momento que para mí es muy difícil. Dice, un día en octubre de 1974, abren la puerta y avientan de un empujón a un hombre alto, demasiado alto para el lugar, que debió encorvarse más de lo normal. Estoy muy nervioso, Daniel, porque esta situación para mí es terrible. Nunca pensé que me iba a suceder estar frente a ti leyéndote estas palabras, que le era muy difícil estar unos minutos de pie. Este hombre era un harapo humano, venía deshecho, traía atadas sus manos a la altura de las muñecas con alambres. El alambre se le incrustaba en sus muñecas. También venía atado con alambres a sus tobillos. Sus dos pies venían fuertemente amarrados y sus tobillos sangraban. Cuando lo aventaron, entró brincando, así. Entró brincando, dando pequeños saltitos. El espectáculo era denigrante, humillante. Un hombre como él, que seguramente había tenido mucha vitalidad, estaba allí deshecho, en condiciones infrahumanas. Lo habían torturado por largas horas de forma continua, hasta la saciedad. Le habían aplicado tanta electricidad en todo su cuerpo que tiritaba. Su cuerpo parecía el de un paralítico. Lo sentamos y le preguntamos su nombre, y no pudimos resistir ni ocultar nuestra sorpresa. Era David Silverman Gurovich. Había sido gerente del cobre en Chuquicamata. Todos sabíamos que él estaba cumpliendo una condena de varios años en la penitenciaría. ¿Cómo podía aparecer allí? Fue la pregunta que todos nos hicimos. Le dijimos, David, te vamos a desatar. Y nuestra impresión fue aún más grande cuando, como un niño, nos rogó que por favor no lo desamarráramos, porque le habían advertido que si se soltaban las amarras le iban a pegar más, lo iban a torturar más. Lo habían amenazado antes de introducirlo allí. Nosotros le dijimos que tuviera fortaleza, que no podíamos permitir que estuviera así junto a nosotros, y lo convencimos que debía liberarse de sus ataduras de alambre. Yo personalmente le desaté sus manos y Julio, nuestro querido Julio Lax, le desató sus pies. Lo convencimos que cuando vinieran por él, nuevamente lo volveríamos a atar. Solo así aceptó. Pedía clamando por agua, agua, agua. No podíamos dársela, aunque teníamos una pequeña botella con el preciado líquido. Todos sabíamos que hacer esto en esas condiciones, después de haber sido torturado con corriente eléctrica, se podía provocar un shock y causar su muerte. David estaba convertido en un estropajo humano. Después fue sacado varias veces más para seguir siendo torturado por largas horas en cada sesión. David nos contó que había sido entregado por el alcaide de la penitenciaría a la DINA, y estos lo interrogaban por una sola cosa, que él sabía dónde habían llevado varias camionetas cargadas con armas y explosivos del mineral, luego del golpe de Estado. Esta era la única acusación. Posteriormente me enteré que lo habían desaparecido
y que a la fecha nunca se supo de él. En documento anexo se entrega profusa información de testigos que estuvieron con él en Cuatro Álamos y en José Domingo Cañas. Este hecho criminal se suma a tantos otros que algún día deberán pagar los traidores, asesinos y torturadores. Fui testigo también y doy fe de haber estado allí en esta misma casa, y esto nada más como un enunciado, de Aldo Pérez Vargas, de Dagoberto Pérez Vargas, de Flavio Yarzún, María Cristina López Stewart, Sergio Pérez y muchos otros más. Daniel, te voy a entregar esto. Son varias páginas más a título, digamos, de solidaridad que te podemos entregar hoy día. Lo agradezco mucho. Yo he estado con Julio Lax, que es un gran amigo. Nunca se atrevió a contarme esta historia. Muchas gracias. Es que también está, digamos, más ampliada esta información porque lamentablemente el lugar que nosotros le llamamos el hoyo, que le llamamos la despensa, que se le llamó el gallinero, ¿no? Está descrito este lugar y obviamente que las personas de la altura de David tenían que estar encorvados porque no podían pararse bien. O sea, todas las personas altas, porque era un espacio que habíamos más de 20 personas allí. Por eso preguntaba si no había alguien sobreviviente de aquellos tiempos. El espacio era muy reducido y está explicado también más extensamente para que tú tengas conocimiento de esto, ¿sí? Y me da mucho gusto poder saludarte y que seas, digamos, la extensión de la vida de David. Gracias. Disculpa, es un breve saludo, nos conocemos por Facebook. Mi padre y la madre de... Dime tu nombre solamente. Chani Velázquez, Rosana Velázquez. Trabajaban en Chuqui y por la edad que nosotras teníamos éramos lolas, muy militantes, Vicky del Partido Comunista y yo del Partido Socialista. Éramos lo seguimos siendo hasta el día de hoy, muy cercanas. Fuimos muy activas en todo el proceso que vivimos esos 3 años. Y nos conmueve profundamente tu presencia, que hayas escrito este libro, y queremos homenajear a tu padre, a tu madre Mariana, que mi hermano, que era más chico, yo estaba muy ocupada por supuesto, mi hermano, que era más chico, le tocaba ir a hacer la cola de la recoba y se guardaban puestos con tu mamá muchas veces, a pesar que él tenía 13 años. Entonces, cuando te ubiqué en Facebook, alguna vez tuve la oportunidad de saludar a tu tío Mario, me conmovió mucho. Yo no sé si alguna vez saludé al compañero Silverman, pero yo sí sabía quién era él, mi padre me lo había dicho, se habían conocido antes, parece que a través de la CUT, y mi padre le tenía mucho respeto. Hemos
pasado momentos difíciles, acabo al tanto de todo lo que ocurrió en octubre del 89 y lo que ocurrió el día 4 de septiembre pasado. Son cosas un poco difíciles de entender, ¿no? Y bueno, no venía preparada, solo quería saludarte. Estamos acá con Vicky, éramos de las Lolas, de la Brigada de Trabajo Voluntario en los días domingos en Chuquicamate. Y bueno, y ahí tuvimos la oportunidad de ver muchas veces a tu padre, entre otras ocasiones, cuando Fidel Castro visitó el mineral. Gracias. Así que un agrado Gracias, Chani. tenerte entre nosotros. Yo creo que estamos terminando. Lo único que vamos a ir a una sala, pero al principio me olvidé de decirles saquen fotos para compartir, ¿ya? Me olvidé, pero ahora vamos a salir, tenemos la oportunidad de conocernos más y abrazarnos y sacar fotos juntos.